Bueno, detectaron, ya empezó la temporada de dengue, detectaron en Mendoza los primeros 2 casos, un caso autóctono, un chiquito de 5 años, esto lo comunicó el gobierno el viernes, y un hombre que lo contrajo en Perú. Está pasando algo además con las vacunas. El gobierno de Mendoza salió a decir que no hace falta vacunarse, lo dijo cuando empezaron los primeros calorcitos el ministro Rodolfo Montero, insistieron bastante, lo dijo Iris Aguilar también. ¿Cuál fue el resultado? La gente se desespera por la vacuna. Y no hay vacuna en Mendoza. Una de las distribuidoras recibió 50 vacunas, le mandó 5 a cada farmacia, a 10 farmacias se le acabaron en 2 minutos. Vamos a hablar con una infectóloga, Gabriela Piovano, infectóloga del Hospital Muñiz, Instagramer, además, así que le vamos a preguntar a ella. Doctora, buen día. Ricardo Montacuto y Rosana Villegas, desde Mendoza, con mosquitos, con dengue, con susto. ¿Nos vacunamos o no? Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. Muchas gracias por llamarme. No, más que nada soy colega en el sentido de que tengo hace muchos años programas de radio hablando sobre todo la cuestión VIH, ¿no? Y bueno, sí. Ahora por ahí los domingos hacemos un programa más magazine, pero bueno, me considero comunicadora. Está muy bien, está muy bien. Bueno, desde ese lugar, ¿cómo empezamos a analizar esto, doctora? Digo, porque también desde la comunicacional hay falencias. A lo de la vacuna, sí. También tenemos que saber que las vacunas, al ser importadas, se pagan en dólares. Sí, claro. Entonces, frente a un gobierno que quiere hacer un balance, darlo vuelta, y bueno, viste, no te van a comprar vacunas, porque más allá de que no las compre el ministerio, el manejo de los fondos siempre lo va a hacer el Estado. Porque por más que ellos no quieran hacer creer en el libre mercado, todo eso lo regula el Estado por la cuestión de la función que tiene el Estado. Y bueno, y en ese sentido, evidentemente, pues yo me puse a pensar cuál era el problema con la vacuna. Bueno, que la vacuna la tienen que traer de afuera, hay que pagar dólares. Entonces, por más que el ciudadano argentino la compre, la pague cara y todo, sigue significando, digamos, traer millones de vacunas, significan, digamos, invertir dólares en eso cuando es un gobierno que justamente no quiere usar dólares. Pero más allá de la postura que puede llegar a tener el gobierno, ¿usted cree que es necesario? Sí, bueno, pero si vos no tenés un gobierno que compra no vas a tener vacuna, por más que lo quieras, mi amor. Entiendo, lo entiendo. Lo que quiero saber es su mirada respecto de si es necesario. Al capitalismo. No, está claro. Lo que yo digo, lo que le consulto es su mirada respecto de si es necesario en este contexto de dengue vacunarse, obvio vacunas. Que es necesario vacunarse. Sí. Claro que es necesario vacunarse, sobre todo porque ya hubo 2 brotes muy grandes, con lo cual tenés una población sensibilizada que si viene la misma variante, el mismo serotipo, obviamente la gente que fue infectada va a tener defensas. ¿No es cierto?, claro, contra esa nueva infección. Pero el asunto es cuando empieza a pasar esto de que empiezan a haber otras variantes en circulación, y entonces hemos visto que en algunas personas puede suceder que frente a una segunda infección con otro serotipo puede llegar a tener ya una enfermedad más grave de la que vimos. Eso le quería preguntar, ¿de qué depende la gravedad con la cual uno se contrae el dengue? Porque venimos acostumbrados que en el COVID había como distintas variantes, te lo agarrabas de una manera o de otra, según, montones de cosas. Acá, ¿cómo es? ¿Depende del mosquito, claro, o depende de qué? No, depende de la persona, y este es el tema. O sea, vos podés tener, como pasaba con el dengue, que vos, con el COVID, como vos decís, que vos veías que se afectaban gravemente personas de determinados grupos, no según el virus que se agarraban, porque el virus nunca fue más virulento o menos virulento. El tema es el huésped, que en este caso es la persona. O sea, si la persona tenía diabetes, obesidad, si era mayor de tal edad, le podía ir estadísticamente muchas veces peor que a una persona que no lo tenía. Ahora, cuando se generalizó la circulación del COVID, cuando fue la segunda ola por la escolaridad presencial, se empezó a morir gente que no tenía esos factores de riesgo y que era mucho más joven. Quiere decir que ahí hay una cuestión particular de la persona que no se puede detectar a priori, ¿no es cierto? Pero sí en el caso del dengue, personas que ya estuvieron infectadas y que se infectan con otro serotipo. Por eso a vos,
epidemiológicamente te sirve vacunar a esa gente, porque vos le vas a estar dando, no porque va a disminuir por ahí los casos de dengue, puede ser que disminuyan, pero lo que te va a disminuir es la gravedad de los casos, que no tampoco es infalible, porque acá hablamos de biología. Claro. Entonces vos en la biología no hay una uniformidad, ¿me entendés? O sea, siempre te va a quedar, nosotros lo llamamos idiosincrasia, o sea que una persona en particular que por ahí, digamos, cuando se reúnen un montón de casos, vos podés decir, no, los que eran de ascendencia, por ejemplo, italiana, lo pasaron peor, los que eran de raza negra lo pasaron mejor, ¿entendés? Pero son estudios que cuando empieza a pasar, por lo menos nosotros no tenemos hoy esos datos, ¿está? O sea, es impredecible. Por ahí hay algún datito de una cosa, pero bueno, a lo que es la usanza de la comunidad, sí, obviamente no tiene sentido evaluar esa pequeña cuestión. ¿Cuándo el dengue puede matar? Mira, el dengue tiene, digamos, es un virus que es hemorrágico, o sea, ataca, digamos, al sistema inmunológico y es atacado, sobre todo en la cuestión del hígado, ¿no es cierto? Puede producir hepatitis, pero también puede producir un cuadro de hemorragia que pueden ser graves, puede hacer un shock, puede también ocasionar lo que llamamos una sepsis, que es una infección generalizada, una insuficiencia renal, porque se pierden, digamos, al atacar las células de los vasos, en algún momento se escapa el líquido de los vasos y se hace un gran colapso cardiovascular, y en ese sentido la persona fallece. Esto, digamos, puede pasar a cualquier persona con cualquier dengue, sí, o sea, pero ahí te digo, es tuyo con el dengue. La mayoría de los casos que vamos a ver va a tener un cuadro de diarrea, de fiebre, de dolor de cabeza, deshidratación, pero bueno, hoy yendo a una guardia, colocándote un suero, cuidando, digamos, determinadas cuestiones con el paracetamol y qué sé yo, bueno, muchísima gente no progresa a un cuadro grave y se muere. Y después puede pasar lo que estamos hablando, en una segunda infección con otro serotipo, son 4 serotipos. En Argentina habían circulado sobre todo el serotipo 1, después se sumaron algunos casos del serotipo 2 y ahora apareció uno del serotipo 4. Bien. El serotipo 3 es el que más puede ocasionar espontáneamente cuadros graves. Supongamos pero que la suma de infecciones nuevas puede hacer que este cuadro de gravedad se presente con mayor frecuencia. Entonces ya no solo estás hablando, perdóname, ya termino, de miles y miles y miles de casos de gente con fiebre, con vómito, con diarrea, que la tenés que ingresar a una guardia a ponerle agua, sino que ya te puede aumentar los casos de hemorragias, las internaciones en terapia, etcétera, etcétera, lo cual en un sistema que sigue debilitado, digamos, en su capacidad de expandirse para alojar este tipo de cosas, y bueno, va a ir al colapso seguro, ¿no? Bien, supongamos que en Mendoza las provincias pueden comprar sus propios remedios, decidieran, no sé, no hacer una ruta y comprar vacunas para el dengue en la India, que están viendo de comprar medicamentos en la India. ¿A quién primero? ¿Cuál es el...? Hay que ver si la India fabrica, no tengo idea. No lo sé, van a comprar otros medicamentos. Para el dengue. Es una hipótesis. Pero, supongamos... pero hipótesis podemos hacer si vienen los marcianos mañana y nos dan... vos le tenés que comprar al laboratorio que produce la cosa que tapone y que te cobran dólares. Vienen los marcianos que nos cobran en dólares y traen la vacuna. La pregunta es, ¿a quién primero? Eso es lo que quería preguntarle. Es lo que estábamos hablando, a los que ya tuvieron. Ajá. A los que ya tuvieron, obviamente. Esos son los... Para impedir esa complicación. Y si vos me decís dentro de los que ya tuvieron, obviamente yo particularmente priorizaría al personal de salud, a las fuerzas de seguridad, a los docentes, a los choferes, o sea, los que andan circulando sí o sí, que se pueden, digamos, dependiendo, ¿no?, la exposición, el grado de exposición, para evitar que ese personal que sigue siendo esencial
para asistir y cuidar al resto pueda estar protegido, ¿no? Le cambio de tema un minutito porque veo que está picante y seguro esto me lo va a poder decir. ¿Cómo está el ambiente médico ahí en el Muñiz, en los hospitales públicos y privados de Buenos Aires? Porque yo supongo que no todos los profesionales de la salud votaron masivamente en contra de Milei. ¿Alguno habrá votado a Milei? No, supongo. Al contrario, la mayoría votó a Milei. La mayoría votó a Milei porque lamentablemente somos un personal que estamos muy manejados por los medios. Ajá. Nos indignan con todo y nos alejan de la política. Ajá. Entonces, hasta les parece bien votar a un tipo que te está diciendo que te baja sin nada. Porque siempre va a haber lugar para echar la culpa al peronismo, ¿entendés? De todo lo que les pasa. Cuando realmente con los únicos que no fue bien, o por lo menos estableciste tus bases para que te fuera bien, claramente fue con el gobierno de Kirchner, ¿no? O sea, y eso se lo discuto a quien quiera se lo discuto. Lo que pasa es que, bueno, ahí tenés que esta falta de conocimiento político, ¿no? Esta ingenuidad política, ¿no? Esta cuestión de no darse cuenta, o sea, a ver, si yo trabajo en el ámbito público, con la mía no le pagan a nadie, porque de hecho con la mía me están pagando a mí el sueldo, por ejemplo, ¿viste? Y a vos como trabajador de la salud te conviene que la gente esté asistida, que tenga la vacuna, que tenga el yodo el yodo, ¿viste? En la sal, ¿me entendés? Te conviene porque son cosas que si no después se te vienen, o por ejemplo que se repartan preservativos, ¿no? O sea, vos en el fondo eso te conviene. Pero bueno, ¿qué pasa en este momento? En este momento tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, como viene desde el gobierno de Macri acá, un plan de destrucción, de implosión del sistema, ¿no? Y todo fortaleciendo a las empresas privadas de salud que obviamente hoy por hoy nos vienen, o sea, te paga mucho mejor el privado, ¿no? Te paga mucho mejor el privado, pero el día que vos te quedes sin público, el privado te va a pagar mal de nuevo, porque ya lo hizo. O sea, ya te digo, hubo una época que ninguna empresa de salud, ni más prestigiosa, bueno, Favaloro se pegó un tiro, ¿eh? O sea, que quiere decir que ni a Favaloro le daban plata. Y entonces en ese sentido, a futuro, cuando terminen, por ejemplo, fíjate que ya acá en Buenos Aires hubo residencias y hospitales públicos que se quedaron sin residentes, o sea que no vas a tener una formación, digamos, en el ámbito público, que la diferencia, que viste que siempre se tira abajo, es que vos la experiencia que vos adquirís viendo casos en el ámbito público es mucho más grande que la que del ámbito privado, donde siempre va a estar, digamos, cercenado por el interés económico. O sea, no querés gastar plata y querés ganar. Doctora, entonces, claro, es mucho más amplio obvio. También, ¿no? Pero acá lo que está pasando, por ejemplo, en Mendoza, que tenés dos facultades de dos universidades importantes, tres, ¿no? De medicina. ¿Cuántas tenemos de medicina? Y está pasando que los médicos recién recibidos se suben a una ambulancia de emergentología y no hacen las residencias porque son 4 años, porque les es una beca, pagan 2 mangos, exactamente. Claro. Y bueno, ¿qué puede aprender un médico en una ambulancia? Nada. Entonces, a vos como ciudadano, por más que vos pongas plata, que vos pagues el plan 150.000, lamentablemente te va a atender un tipo que se formó con una mentalidad que no te va a dar respuesta. Entonces, acá está el tema, que cuando nosotros hablamos de todo esto, no hablamos del sueldo de los médicos. Es más, de hecho, muchas veces nosotros no tenemos un sueldo tan malo, pero sin embargo vemos que se achican los laboratorios, se achican los lugares de internación, te sacan, digamos, auxiliares, te sacan tecnología, te sacan gente que acompaña, ¿me entendés? O sea, te sacan trabajo social y vos la gente, ¿a dónde va a parar después? ¿Quién le gestiona un lugar? ¿Sacás los lugares? Bueno, entonces vamos a mandar gente con problemas de salud a la calle, ¿viste? Como pasa ahora con el tema de salud mental. ¿Y eso qué pensamos que va a pasar con eso? Entonces ahí está el tema que uno dice, bueno, por ahí bien. Todo esto que ojalá nos sirva, ¿no? Para darnos cuenta entonces de que sí, el Estado tiene que estar presente,
que en realidad justamente aquellos que sentimos que hacemos un montón de cosas y después nos fallan, bueno, empezar a reclamar lo que nos falla, no seguir yendo a trabajar y seguir aceptando cualquier cosa por tener un mango, cuando en realidad eso, la verdad que una medicina privatizada no te va a alcanzar la plata, ¿me entendés? Porque lo que vos podés ahorrar hoy por encima de la boleta de luz, no vas a pagar ni un día de terapia intensiva en un lugar. Entonces, doctora, nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias por la charla, Le mandamos un abrazo. Discúlpenme el discurso tan... no, está bien. optimista, discúlpenme. Pero bueno, nada, y síganme, yo soy El Mundo Piovano en YouTube. Ahí tengo un lugar donde, bueno, hablamos esto y mi programa de radio que es los domingos de 15 a 18 en Radio Rebelde, Así que bueno, muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. Gabriela Piovano, infectóloga del Hospital Muñiz.